Para entender el buen vivir, hay que conocer esta historia. Tiene 8.000 años y es la historia de dos jóvenes. Es la historia de un abrazo. Es la más hermosa historia de amor, porque de ahí venimos todos. Es nuestra raíz. Es la historia de los amantes de Sumpa, contada por Karen Stottern, la mujer que descubrió a los amantes de Sumpa. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo fue este hecho extraordinario? Y está Iván Cruz, el gran promotor de la cultura de nuestra primera historia. Junto a ellos, dos entrañables amigos, el danés Olaf Holm, que tanto hizo por nuestro país, y está también Presley Norton, quien con sus manos desentrañó y descubrió lo que es la historia primaria de lo que hoy es el Ecuador, de lo que hoy es Sudamérica. Esta es la historia de los amantes de Sumpa. Amantes de Sumpa, el amor desenterrado. Actualmente la arqueóloga Karen Stottern radica en su país de origen, los Estados Unidos de América, pero desde hace décadas casi religiosamente pasa una temporada cada año en la península de Santa Elena, a 2 horas vía la costa desde Guayaquil. Existe allí un enigmático hilo de tiempo que la tiene atada a estas tierras, tan distintas a las que ella conoció 45 años atrás. Todo el país se ha transformado tremendamente. Me gustaría ver un desarrollo impresionante en el estudio del pasado y en la presentación de los resultados de este estudio. En escala pequeña hemos logrado bastante aquí en la península. Tenemos el Museo de los Megatherios en la universidad, tenemos el Museo de los Amantes de Sumpa, hay más conciencia, nosotros somos los herederos de una tradición larga de cultura indígena. Mantiene costumbres únicas y estas costumbres, algunas de ellas, se pueden ver representadas en el Museo de los Amantes de Sumpa. Los logros del pasado han sido muchos y que nuestro presente está creciendo desde raíces muy antiguas y muy destacadas. En los años 70 se formaron tanto en Guayaquil como en Quito importantes equipos especialistas en arqueología. Participaron Francisco Huerta Rendón, Emilio Estrada y Casa, Carlos Ceballos Menéndez, Hernán Crespo Toral, Olaf Holm, Presley Norton, buenos amigos ya fallecidos. Continúan en la tarea Jorge Marcos, Richard Lunis, Karen Stottern, Iván Cruz, entre otros, quienes contribuyen a preservar y estudiar científicamente nuestro pasado, pero sobre todo a valorarlo. El Ecuador es una riqueza inmensa. El Ecuador, o sea, si nosotros abrimos los ojos y vemos, podemos ver que en cada sitio, en cada esquina, tenemos un adoratorio, tenemos un pucará, tenemos un cementerio, centros ceremoniales, de huacas, de pirámides, de tumbas, que están olvidadas y están escondidas o han sido tapadas o han sido borradas, ¿no? Pero que todavía hay mucho por hacer y por rescatar. Los cerros de Jaboncillo y de Hojas en la provincia de Manabí son un tesoro todavía por descubrir, pero como todas las joyas, debe existir un inquebrantable compromiso nacional para pulir ese tesoro. Ecuador no tiene que pedir permiso a ningún otro país, pero está un poco olvidado. Perdón que le digo, Dios no dio Machu Picchu a Perú. Existe un recurso arqueológico. Los peruanos pasaron más que 50 años invirtiendo la conservación, el estudio, la reconstrucción para tener un recurso maravilloso. Llegan turistas, llegan estudiantes, es maravilloso. Bueno,
nosotros tenemos, por ejemplo, los cerros de Jaboncillo y Cerro de Hojas. Y esto podría ser nuestro Machu Picchu. Herencia prehispánica imprescindible, pero también vivir el mestizaje, habitar un patrimonio cultural, eso es lo que hace Iván Cruz. Su casa en el centro histórico de Quito le permite disfrutar de un paisaje urbano privilegiado, junto a Karen, con quien trabajó en la península de Santa Elena. Comparten esa pasión por el tiempo, donde tampoco hay un límite entre la vida y la muerte. El mejor artista es el muerto. Entonces quizá por eso me disfruto tanto hacer museos. O sea, vivo rodeado de cosas de muertos, o sea, mi colección son cosas de muertos. Es una admiración y es un miedo y es un respeto a la muerte seguramente, ¿no? Es un tránsito, la muerte es un renacer. La muerte es un dejar una semilla para que nazca una nueva planta, para que nazca una nueva vida. Entre esas semillas están las que sembró Olaf Holm, quien nació en Dinamarca, pero que desde su llegada a Guayaquil a inicios del siglo pasado se dedicó al estudio de las raíces de la identidad ecuatoriana. Creó las sociedades de arqueólogos de Quito y Guayaquil, apoyando distintos proyectos. Karen, recién graduada como arqueóloga, no resistió ni la tentación de la gastronomía costeña, ni la apetecible experiencia de realizar un trabajo científico de la cultura Las Vegas en la península de Santa Elena. Y me dice, ¿a usted le gusta la comida del mar? Claro que sí. Bueno, ¿por qué no vaya a la península de Santa Elena a estudiar estos sitios, a estudiar la cultura de Las Vegas a fondo y yo pago todos los gastos? ¡Wow! No pude creer. Entonces, emprendimos esta excavación acá en Los Amantes de Zumba, descubrimos Los Amantes. Una de las casas del campamento del cautivo, construido por la compañía petrolera inglesa Anglo, sirvió de hogar para Karen y su familia. Aquí crecieron sus hijos. Este edificio estaba lleno de vida. Pero todavía el cautivo continúa siendo su refugio cuando viene al Ecuador. Karen ha excavado suficiente ahora que debe cumplir el propósito de una investigadora. La misión no es sacar de la tierra cosas. La misión es hacer la interpretación y hablar de la economía, de la dieta, las tecnologías del arte, de la cerámica y de las esculturas y de la religión, porque la mayor parte de los motivos que se encuentran en la cerámica antigua del Ecuador son espirituales. Este es su laboratorio y más de 40 cartones con piezas de cerámica, de piedra, de huesos, de conchas, esperan contar su historia. Las técnicas arqueológicas han avanzado tanto y los restos de las moléculas de almidón han permanecido por miles de años en las piedras de molero en las dentaduras, que Karen e Iván junto a otros arqueólogos creen demostrar que la domesticación del maíz, el grano más difundido en el planeta Tierra, se inició en los campos de la península de Santa Elena, en Zumpa, que en idioma chimú quiere decir punta. Olaf Holm fue a pedir un préstamo en el Banco de Guayaquil, personal suyo, para pagar a Carlos Ceballos Menéndez el viaje a México, para que en México sostenga la tesis de que el maíz era originario de la península de Santa Elena, cosa que evidentemente era un crimen de lesa mexicanidad, ¿no? Ir a México a decir, no, el maíz es de otra parte, no es mexicano. Las investigaciones todavía no han dado un fallo definitivo sobre la región donde se originó el maíz. Lo cierto es que fue un alimento básico en toda la América prehispánica. Muchas culturas le tenían un respeto religioso. Para algunas, como la maya, el hombre mismo fue hecho de maíz. Pero ¿por qué los amantes de Zumpa, esta pareja de primeros agricultores del maíz, fueron enterrados en un abrazo que perdura por milenios?
Amantes de Zumpa, el amor desenterrado. El maíz es nuestra fuente de vida. Somos los descendientes del maíz. ¿Y fue acaso aquí donde surgió la primera planta, la primaria, la esencia de lo que hoy somos? Es la historia de amor, la historia del trabajo, es la historia de Olaf Holm, es la historia de Presley Norton y de un hombre que vino desde la luna al Ecuador. Esta es la continuación de esa búsqueda que siempre tenemos todos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? De padre norteamericano y madre ecuatoriana, Presley Norton nació en Guayaquil. Dotado con talentos de escritor, periodista e investigador, su curiosidad fue inagotable. Al mismo tiempo su fortuna, su parentesco con la familia Kennedy y uno de sus matrimonios con una condesa británica contrastaba con su generosidad y una vitalidad desbordante. Presley es un personaje de leyenda. El estudioso de las culturas, entre otras Chorrera, Machalilla, Salango, no dejaba de asombrar con sus aventuras. Levanta la última misión científica, la última misión enorme, y regresa al Ecuador con 120 investigadores ingleses a las cuevas de los Tallos. Y como si fuera poco, le invita al señor, al astronauta, al que puso los pies en la luna, a Neil Armstrong, a que venga acá al país y que baje a la cueva de los Tallos. Y viene el señor Neil Armstrong al país a bajar la cueva de los Tallos y hace una gran investigación. Entonces llega como la Virgen del Quinche, el Presley, así acompañado con 120 gente especial de la más alta renombre científico y de los más fuertes, los más aguerridos y expertos en buceo de grutas, de lagunas en grutas. Bueno, una cosa fantástica. De esta osada experiencia, Neil Armstrong dijo: sí, fui el primero en pisar la luna. Quiero ser también uno de los primeros en poner los pies en mundos subterráneos, aún no descubiertos por el hombre. Y arma la misión esta y arma el proyecto de programa de antropología para el Ecuador, y ahí produce Salango. El primer museo en sitio del Ecuador, el Museo de Salango, uno de los proyectos más entrañables para Presley Norton. Aquí, en estas playas manabitas, los cholos que trabajan en las excavaciones, bajo su dirección, fueron sus amigos. Y después de haber estado en toda la nobleza inglesa y de todas las cuestiones, viajaba de Guayaquil a Salango con una maletita de plástico de este porte azul, de un azul intenso así, donde estaban sus zapatos, su short y los 4,000, 5,000 sucres para el pago de los empleados que había recogido. Entonces iba en bus de línea y se bajaba antes de Salango para ir recorriendo los puestos de los campesinos para ver qué es lo que había, y evidentemente también para comer. Con estas imágenes caminamos nuevamente con este aventurero poco antes de su prematura muerte en 1993. En su momento, a Presley, el investigador, el amigo, le rendimos un homenaje en el programa La Televisión. Este es el paisaje donde hurgaba en el tiempo, quizá buscando sentido al paso efímero del hombre en la tierra. Presley coleccionó miles de piezas de algunas culturas: Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Salango, entre otras. Para honrar su memoria, el Banco Central del Ecuador puede mostrar ese patrimonio cultural en el Museo Presley Norton de Guayaquil. Para algunos arqueólogos como Karen Stottern, el estudio del pasado remoto tiene su vínculo con los pobladores ancestrales de los lugares que estudian. En Chandoy conoció a don Roberto Lindao Quimi, al que animó a escribir un libro, Así fue mi crianza, recuerdos de un nativo de la parroquia de Chandoy. Don Roberto cuenta la vida cotidiana de Chandoy a partir de 1930, cómo trabajaban, qué comían, cómo se formaban los matrimonios
por acuerdo de los padres de los novios, pretendiendo a la novia o robándola, como él lo hizo. Fue la costumbre ir de noche, llevar a la señorita en cuestión robada. Y un día después, 2 días después, el papá de la niña manda a un tío sin escopeta, a ver la familia del chico. Y llegan al perdón y luego se casan. El arreglo mismo se llamaba perdón. Por todo esto, el Museo de los Amantes de Sumpa no solamente es una muestra arqueológica, es una muestra de la sabiduría de la vida campesina. Karen nos cuenta lo que sucedió el día de la inauguración. Yo admiraba mucho a la vida en el campo ecuatoriano. Un señor mayor me acercó, me dio la mano y dice, tengo orgullo de ser cholo. Esto es parte de la misión, que todo el mundo tenga orgullo de ser ecuatoriano, cholo, Pinchagua de la península, lo que sea. Y existen numerosos aspectos para sentirse orgullosos de ser cholos, pinchaguas. Los barcos antiguamente, durante la colonia, paraban en la península para comprar tortillas de maíz, por su duración y por eran célebres, eran conocidas. Sí. Bernabé Cobo escribió en 1605 por ahí, las mejores tortillas en todas las Indias, o sea, en toda América, se encuentran en el puerto de Santa Elena. Pero esto deja a los mexicanos afuera y ellos son los famosos por tortillas. Pero sus tortillas de maíz hay que comer enseguida, si no se ponen tiesos y feos. Nuestras tortillas tienen un poco de grasa y son crocantes. Se llena un barril de tortillas, se va al mar, 3 meses después todavía se puede echarlos en la sopa, en el estofado y son ricos. Así escribió el cronista jesuita Bernabé Cobo en 1642. En el puerto de Santa Elena se hacen las mejores tortillas de maíz que hoy se comen en todas las Indias. Hay lazos que nos unen más allá de cualquier cultura. Olaf Holm, este vikingo nórdico que hizo mucho por estudiar nuestro pasado y cuyos restos descansan en tierras ecuatorianas, quiso que lo enterraran con un cordón en su cintura, como enterraban antiguamente a los aborígenes de la península de Santa Elena. Un poco antes de su muerte me pidió un cordón. Un cordón para ponerse en el ataúd y llevarse al otro mundo. Y el cordón no es católico. La creencia es que se da cordonazos al maligno para escapar del camino del mal y buscar el camino del bueno. Es un objeto de protección y esto es una idea precolombina. Entonces, Olaf tenía debajo de la cama el cordón. El día del funeral yo no estaba presente, pero Maritza Freire vio y dijo, ¡ay, el cordón! ¿Dónde está el cordón? Se fue volando en taxi a la casa. La señora cocinera, empleada de Olaf, dice, ¡ay, ahí está! Y entonces pusieron el cordón. Un cordón bautizado con agua bendita de un manantial de Huangala. Un abrazo desafiando el tiempo. ¿Cómo fue el descubrimiento de los amantes de Sumpa? ¿A quién esperaron para que 8000 años después nos enteráramos que existió la eternidad un día? Amantes de Sumpa, el amor desenterrado. Y que se sigan amando, dice Jorge Enrique Adún, refiriéndose a los amantes de Sumpa. Que siga esta historia que comenzó en nuestra tierra hace miles de años y que hoy
es el símbolo mayor de lo que nosotros somos, de dónde venimos. Es importante entender cómo fue este encuentro, cómo los descubrieron, qué significado tienen, porque esta es la historia de los amantes de Sumpa. Cuando Karen llegó a la península hizo muchas amistades, sobre todo con los viejos que todavía artesanalmente fundían el cobre, como doña Rosa Comatón, o las tejedoras de alforjas de algodón como doña Gavina Laínez. Los campesinos le abrieron las puertas de sus casas, la hicieron comadre. Tengo una ahijada, hija de un artesano en Valdivia. La mayor parte de las señoras que me enseñaron a tejer, a hilar, sus fotos están en el Museo de los Amantes de Sumpa. Me da tanto gusto ir a verlos. Y en los dibujos en las paredes, esas señoras representadas eran mis amigas, pero eran mayor para mí. Y resulta, yo no sé cómo, pero somos nosotros los viejos ya. Ha sido lindo difundir el conocimiento. Y yo creo que la gente de la península que se identifica con Sumpa es ahora una dimensión cultural, conocer el pasado. Y esto es un cambio grande. El tiempo, ese flujo de energía constante del que habla Karen, deja sus marcas. Así recuerda a un Iván de hace 45 años. Andaba descalzo, con un sombrero ridículo, acostado al lado de los esqueletos en las excavaciones. Era una linda época. Una preciosa época. Si el descubrimiento de ese abrazo eterno de amor ha inspirado poesía y música, hay otros aspectos terrenales y tan cercanos a la sobrevivencia como la domesticación de las plantas para alimentarnos, que igual son hechos de sublime humanidad. La mayor poesía que Karen ha dado a los amantes de Sumpa es haberles hecho responsables de los orígenes de la domesticación de plantas, con 7.000, 8.000 años de antigüedad, contemporáneo a la primera agricultura del mundo. Entonces sí creo que es un tributo altamente poético el haberles dicho, ustedes iniciaron el proceso agrícola en esta tierra. Eso es lo asombroso, los restos de estos jóvenes amantes son más antiguos que las culturas que dominaron la cerámica, pero supieron dar la importancia a las semillas. Y ahora, después de haber excavado muchos años en este sitio, hemos realizado todos los análisis necesarios. ¿Y cuál es la importancia de este sitio? Aquí se asentó gente de la cultura Las Vegas. Y Las Vegas es una cultura precerámica. Vivieron aquí en este loma hace 10.000 años y parece que la ocupación terminó hace 6.700 años. Y resulta que no eran solamente cazadores y recolectores, sino también figuraron entre los primeros agricultores de toda América. A los arqueólogos debemos la importancia que tiene la basura en cualquier época y el cultivo de la paciencia. Estos huesos se mineralizaron, pero para que perduren tuvieron su amoroso tratamiento. Una semana limpiando los huesos con pedacitos de tela en el ácido, poniendo sobre los huesos, retirando y con mucho cuidado. Y el sábado que viene me dice, está muy bien. Sí, has hecho un buen trabajo. La próxima semana repites todo el tratamiento. Lo que pasó en el pasado está escrito en la tierra, pero hay que excavar con mucho cuidado, capa por capa. Y en el fondo de este basurero es el tesoro más grande del arqueólogo. La capa más profunda indica cómo era la vida hace 9 y 10.000 años. De todas maneras, parte de la aventura llegó a feliz término. El Museo de los Amantes de Sumpa es un templo al amor de dos jóvenes que no termina con el paso del tiempo. Descubrimos los huesos y las piedras,
pero no se movieron de su sitio. Es imposible mover esqueletos. ¿Por qué son amantes? Porque se encuentran abrazándose. La mujer está acostada en la manera normal en una tumba Vegas, con un brazo acá, así como estaba durmiendo, y las piernas recogidas. Pero los parientes de ellos arreglaron el cadáver del esposo. Todos los dos tenían 22 años cuando murieron. Arreglaron el hombre boca abajo, con la cara hacia la mujer, su brazo derecho extendida y su mano sobre la cintura de la mujer, el otro brazo en el aire y su pierna derecha extendida con el muslo encima de la cadera, de las caderas de la mujer. Esto es un abrazo, así como estuvieron en una cama matrimonial. Este es uno de los momentos más tiernos en la historia de la historia. Porque aquí, en ese abrazo que dura toda la eternidad, se encontraron dos jóvenes que se convierten hoy en un monumento, el monumento de la muerte convertido en la vida, el monumento mayor de toda nuestra historia. Son nuestra semilla, el origen mismo de lo que somos, de donde venimos, son los amantes de Zumpa. Las piedras, colocaron piedras encima de las coyunturas, hombro, caderas, rodillas, porque hay una creencia muy difundida que la fuerza vital de la persona no está acá, sino en la parte que mueve las coyunturas, ¿no? Entonces, poner piedras previene que regresen en búsqueda de sus hijos. También otra creencia es que las piedras grandes sirven para que no bajan espíritus malos en la tumba, o sea, protección. Y la palabra de Jorge Enrique Adum también les protege para continuar como la primera leyenda de amor en nuestro Ecuador, en nuestro continente. Amaos, por favor, seguid amándoos, vorazmente insatisfechos, por los siglos de los siglos de los siglos. No desatéis la inicial inmemorial amarra, porque ¿qué nos restaría de esta amorosa e insolente estatua? Ni cómo iríamos a comprobar que alguienes se amaron, si de pronto estos huesos polvo fueran y nos quedáramos así, sin pruebas de que existió la eternidad en un día. Karen continuará viniendo al Ecuador. Afirma tener todavía mucho por descubrir y por difundir. Además, es parte ya de nuestra historia. Un país que conoce su historia es un pueblo más feliz. Tener a tu familia respirando junto a ti. ¡Buen vivir! ¡Buen vivir! ¡Buen vivir! ¡Buen vivir! Es disfrutar de tu trabajo y poderte divertir.